Sinapsis Disruptiva, donde la ciencia del cerebro y el arte de enseñar se encuentran para transformar el mundo. Bienvenidos a Sinapsis Disruptiva, el espacio donde nos atrevemos a cuestionar lo tradicional para entender cómo el órgano más complejo del universo, nuestro cerebro, puede ser el motor de una verdadera revolución social. Hoy no vamos a hablar de educación como un simple trámite, vamos a hablar de neuroeducación y de cómo las corrientes pedagógicas emergentes están respondiendo a los desafíos del siglo XXI. En el programa de hoy exploraremos cómo conceptos como la plasticidad neural, el aprendizaje a lo largo de la vida y el manejo de las emociones pueden derribar las brechas de desigualdad. Pero no lo haré sola. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Alguien que vive la pedagogía con el corazón y la razón, el profesor Julián, un apasionado de la enseñanza en contextos diversos, desde la básica primaria hasta la educación de jóvenes y adultos. Julián es lo que en el medio llamamos un teacherpreneur, un profesor emprendedor, innovador y sobre todo un colaborador incansable. Hola Julián, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. Me encanta el nombre del programa porque precisamente de eso se trata nuestra labor diaria, de generar esas conexiones, esas sinapsis que le devuelven la esperanza y la autonomía a nuestros estudiantes. Julián, para entrar en materia, muchas veces escuchamos términos como neurociencia, neurociencia cognitiva y neuroeducación. Suenan parecido, pero ¿cómo se articulan realmente en el día a día de un docente? Es una excelente pregunta para empezar. Las neurociencias estudian el sistema nervioso y el cerebro en general. La neurociencia cognitiva se enfoca en cómo ese sistema sustenta funciones como la memoria y la atención, pero la neuroeducación y su aplicación práctica, la neurodidáctica, es donde ocurre la magia. Es la disciplina que nos enseña a optimizar la enseñanza basándonos en cómo el cerebro realmente aprende y se adapta. Hoy sabemos que educar es, literalmente, cambiar las posibilidades del cerebro. Ya no podemos ver la enseñanza como una mera transferencia de conocimientos. En el siglo XXI, el aprendizaje debe ser un proceso de la cuna a la tumba, reconociendo que el cerebro mantiene su plasticidad durante toda la vida. Eso sí que es disruptivo porque rompe con el mito de que perro viejo no aprende trucos nuevos. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre eso? Exacto. Investigaciones han demostrado que en la neurogénesis adulta seguimos produciendo neuronas nuevas siempre. Esto es vital para mis estudiantes adultos que a veces llegan sintiendo que ya se les pasó el tren. La neuroplasticidad nos dice que el cerebro no es una estructura estática, sino que se adapta incesantemente a su entorno. Bueno, profe, en tu experiencia, ¿qué papel juegan las emociones? Porque la pedagogía tradicional solía dejarlas fuera del salón. Error fatal. Las fuentes son claras. Solo se puede aprender aquello que se ama. Las emociones positivas activan el hipocampo, anclando mejor los recuerdos y facilitando su posterior evocación. Cuando un estudiante experimenta ese placer de comprender, esa sensación de que se le iluminó la mente, su cerebro libera dopamina. Ese sentimiento de felicidad eleva su autoconfianza y motivación intrínseca. Pero ¿qué pasa cuando el ambiente es negativo? Muchos estudiantes tienen, o bueno, vienen de contextos muy vulnerables. Ahí es donde enfrentamos el desafío de la ansiedad y el estrés. Si hay miedo o nerviosismo, el cerebro libera cortisol, una hormona que bloquea el aprendizaje y puede incluso disminuir la supervivencia de nuevas neuronas. Por eso, nuestro objetivo es crear un ambiente enriquecido, un espacio con retos altos pero pocas amenazas. El aula debe ser un lugar donde se sientan valorados, donde reconstruyan su identidad deteriorada por fracasos previos y se reconozcan como sujetos de aprendizaje. Uf, realmente eso sí es potente. El aula como un refugio neurobiológico. Bueno, Julián, pasemos a la acción. En educación básica y superior se habla de ludificación y de integrar la mente con el cuerpo. ¿Cómo lo logras hacer tú? Aplicamos estrategias neurodidácticas. Por ejemplo, la ludificación o el uso de juegos no es solo diversión, es activar la curiosidad y la atención sostenida. Pero también cuidamos lo biológico.
¿Sabías que el sueño es cuando el cerebro limpia toxinas y consolida lo aprendido? Un estudiante sin dormir tiene enlentecimiento cognitivo. Lo mismo con la actividad física. El ejercicio actúa como un neuroprotector que mejora la atención y la autoestima. Como docentes, debemos manejar la integración de la mente y el cerebro en el currículo. No podemos pedir atención sostenida durante horas. El cerebro necesita pausas y estímulos que activen las neuronas espejo. Bueno, espérate, me dijiste neuronas espejo, cuéntame más de eso. Son las neuronas de la empatía. Se activan cuando observamos a otros, facilitando el aprendizaje por imitación y la comprensión social. Esto fundamenta el aprendizaje colaborativo. Si el clima en el aula es positivo y cooperativo, las neuronas espejo de mis estudiantes ayudan a transmitir no solo contenidos, sino valores y cultura. Bueno, mi profe Julián, se nos acaba el tiempo, pero no quiero que te vayas sin darnos una última reflexión, por favor, sobre el rol que tiene el docente tan importante en el día de hoy. El docente actual debe ser un mediador capaz de generar espacios para la reflexión, la crítica y el trabajo en equipo. Debemos pasar de métodos convencionales pasivos a metodologías activas que fomenten la autonomía. La neurociencia no es una receta mágica, es una oportunidad de diálogo interdisciplinar para humanizar la educación y asegurar que cada persona, sin importar su edad o contexto, pueda alcanzar su máximo potencial. Eso fue genial. Gracias, Julián, por tu generosidad, por tu pasión, por tu tiempo y a todos ustedes por sintonizar Sinapsis Disruptiva. Recuerden, su cerebro está cambiando en este mismo instante. Hasta el próximo episodio.